Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión vamos sobre la lección número 26. El título de nuestra lección el día de hoy es Retrospectiva. Nuestro versículo clave será el versículo 1. Ahorita lo vamos a revisar. Y lo que debemos de observar a lo largo de esta lección es que a pesar de todas las experiencias difíciles en su vida, David identificó la presencia del Señor en cada una de ellas. Nuestro objetivo general en esta lección 26 es aprender que al ver las cosas en retrospectiva podemos tener la seguridad de que mañana comprenderemos las vivencias y experiencias presentes, aun cuando éstas no sean agradables. ¿Qué es la retrospectiva? Pues simplemente es observar o mirar las cosas hacia atrás. Es plantarnos en el presente, echar un vistazo al pasado, para poder a partir de ahí, obviamente en lo que se refiere a nuestras vivencias y experiencias con el Señor, obtener grandes beneficios en el presente y en el futuro. En más de una ocasión, Dios exhortó al pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento a recordar, a no olvidar, echar una miradita a las cosas que Dios había hecho en el pasado para poder en base a ellas definir, ¿verdad?, el presente y también definir el futuro. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a confiar en Dios. Si Dios en el pasado ha hecho grandes cosas con nosotros, pues obviamente eso nos tiene que dar fe y confianza en el presente de que hoy, en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, Dios está o sigue tejiendo nuestra historia. Y bueno, eso también nos brindará confianza y esperanza para el futuro, de que tengamos que pasar o librar las batallas que sean, Dios estará siempre ahí. Pues vamos al directo a nuestra lección de hoy, y lo que tenemos, vamos a dividir el capítulo 22 del libro de Samuel, lo vamos a dividir en tres secciones, dos secciones amplias y una pequeña tercera sección que abarcará solamente un versículo. Y la primera sección la vamos a dividir a partir del verso 2, pero vamos al verso 1, que es nuestro versículo clave de esta lección, y es el verso a partir del cual se desarrolla todo el capítulo completo. Y el verso 1 dice así: David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Esto que se va a escribir a partir del verso 2 durante todo el capítulo es casi una transcripción del capítulo 18 de los Salmos. Es el Salmo 18 incrustado o insertado aquí en el libro de Samuel. ¿Por qué se inserta este salmo aquí? Porque es interesante que esta parte, ¿verdad?, de los tantos salmos o de las tantas canciones que David escribió, se ponga aquí casi al final del libro de Samuel. Bueno, creo yo que pudiera haber más de una razón por la cual el escritor hace, ¿verdad?, este trabajo de tomar esta canción que se escribió en los años mozos de David, es decir, no es un salmo propiamente que está insertado aquí de manera cronológica, o sea, que coincida con los tiempos que hemos venido revisando en los últimos capítulos. De hecho, desde el capítulo 21, es decir, la lección anterior, la lección 25, hasta que terminemos el segundo libro de Samuel, ninguno de estos cuatro capítulos, 21, 22, 23 y 24, están ahí obedeciendo a una cronología. Son más o menos como un apéndice del libro de Samuel. La cronología que terminó en el capítulo 20 va a continuar en el primer libro de los Reyes. Viendo esto, entonces, ¿cuál sería la razón por la cual el escritor incrusta ahí este salmo? Acronológicamente, si la palabra es correcta, pero a destiempo. ¿Qué es lo que el escritor quiere decir? Porque estamos ya terminando prácticamente el relato de la vida de David, ya entrando al libro de los Reyes, pues los primeros capítulos veremos la transición ya del gobierno de David en su vejez a su hijo Salomón, la muerte de David, y entonces continúa la historia de los libros, del libro de los Reyes de Israel. Así que debe haber alguna razón muy particular por la cual el Salmo 18 se incrusta en el capítulo 22, y si me permites dar una sugerencia de cuál pudieran ser las razones, es
porque fue un momento relevante en la vida de David. Aquel día cuando Dios le libró definitivamente de esta persecución tan encarnizada por parte de Saúl hacia David, que nosotros la leímos, pues sí, en un periodo, ¿verdad?, de varios capítulos. De hecho, casi la mitad del primer libro de Samuel se dedica solamente a la persecución de Saúl a David. Pero lo que nosotros leímos, ¿verdad?, en algunas semanas, o que si te sientas y lees todos esos capítulos de una, pues quizás te tome una hora, hora y media el leerlo todo. Es finalmente un resumen muy breve de una historia que tomó muchos años y que David la vivió en carne propia con una intensidad como creo yo ninguna otra situación en su vida. Se da en sus años de juventud. ¿Recuerdas? David fue ungido cuando tendría 15, 16, 17 años. Era un jovencito todavía. Y uno supondría, ya lo revisamos en su momento, pero uno supondría que si Dios en ese momento te elige, te unge como rey, pues que pronto estarás tomando el trono de una forma, no sé, con bombo y platillo. Sin embargo, para David las cosas fueron muy distintas. Tomó aproximadamente, se cree, unos 10 años entre su unción y su ascensión al trono. Y esos 10 años fueron 10 años de peripecias, fueron 10 años de huir, fueron 10 años de temores, de incertidumbres, muerte a su alrededor, todo derivado de la persecución de Saúl en su contra. Entonces es un episodio de su vida muy relevante. Y es por eso, creo yo, que el capítulo 22 se inserta aquí al final del libro, porque marca un momento importante y trascendente en la vida de David. Cuando Saúl muere, cuando Dios ha de alguna manera hecho completamente a un lado a Saúl para que David ascienda al trono, Dios está también a través de ello mostrando su fidelidad a David, le está reafirmando los pactos que le había hecho y está también tomando forma aquella promesa primitiva o primera cuando a través del profeta, ¿verdad?, David es ungido. Tiempo después, mucho tiempo después, después de transitar por todo esto que te he comentado, finalmente David comprende que, wow, la palabra de Dios fue fiel, o sea, realmente Dios me trajo al trono, sí, a través de un montón de situaciones que no se las deseo a nadie, pero aquí me tiene. Y entonces es por esa razón que él compone este cántico, el Salmo 18 o lo que está escrito aquí en nuestras Biblias. Así que vamos a dividir este cántico o esta canción, lo vamos a dividir en, como te decía, en 3 secciones y vamos a revisar la primera de ellas, que es la experiencia pasada. Recuerda, nuestro título de la lección es retrospectiva, es aprender a mirar hacia atrás para que eso avive nuestro presente y nos dé confianza para el futuro. Entonces las 3 secciones que vamos a ver en el capítulo 22 es experiencia pasada, experiencia presente y experiencia futura. En cuanto a experiencia pasada, que es el primer punto, lo vamos a ver del verso 2 hasta el verso 28. Y antes de continuar, quiero recordarte que este video cumple la función de darte herramientas, de establecer una guía para tu estudio personal, mas no es un estudio exhaustivo y profundo de cada uno de los versículos. Esa parte te toca hacerla a ti, esa es responsabilidad para ti, para que te prepares para tu semilla en casa, después de que hayas visto este video y que consideres estas herramientas, te ayuden a tu estudio personal, tú profundices, tú revises, tú ores, tú platiques con el Señor, tú recibas del Señor lo que Él te quiera hablar, solamente a través de estas directrices que te ofrecemos, pero que sea algo autodidacta y sea algo que puedas retroalimentar con tus compañeros de semillas en casa. Así que, como es un pasaje largo, te voy a mostrar solamente algunos elementos importantes en cada una de estas 3 secciones. Entonces vamos a la primera sección, que es la experiencia pasada, versos 2 al 28. Y la primera, lo vamos a dividir o a subdividir esta primera sección en 4 puntos. El primero de ellos es: Dios escuchó mi clamor. Acuérdate, dice el verso 1
que David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Así que vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo y en el espacio. David, en un momento en el que considera que toda esa tribulación, toda esa persecución, todas esas peripecias que ha tenido que transitar y todos esos obstáculos, llegó finalmente a su final y él ya está listo para ascender al trono. Entonces es que entona este cántico, que compone esta canción. Y entonces los primeros versos, los versos del 2 al 7, es Dios escuchó mi clamor. Versos 2 al 7, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, me gustaría que observaras. El verso 2 comienza diciendo: cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, es en quien encuentro protección, es mi escudo, es el poder que me salva, es mi lugar seguro, es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Todos estos aspectos en los versos 2 y 3 tiene que ver con la experiencia personal que David tuvo con Dios. Estas analogías que David utiliza definen de alguna manera su situación personal en un desierto y cómo en ese desierto que manifiesta o que expresa todas las dificultades que tuvo que vivir, en ese desierto Dios para él fue su salvador, su roca, su protección, su escudo, etcétera, etcétera. Y eso habla de la experiencia personal. Y recuerda, David lo está viendo todo en retrospectiva. Y ojalá que en la medida que vayamos avanzando y en la medida que tú también tengas tu estudio personal de este pasaje, vayas echando una mirada en tu corazón atrás, a los momentos difíciles de tu vida en los cuales el Señor fue para ti cada una de estas cosas. Luego el verso 4 hasta el 7, en esta sección describe cómo Dios escuchó el clamor de David. Y entonces dice el verso 4, clamé al Señor, me salvó de mis enemigos. Y luego fíjate en ese sentido figurado que utiliza para expresarse. Dice: las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia. Entonces observa el corazón. Cuando David ve su corazón en retrospectiva, dice: yo estaba angustiado y estaba mi alma casi enredada al punto de la muerte, a la tumba. Dice: pero ahí en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó hasta sus oídos. Te invito a que reflexiones con calma. Yo voy aquí muy rápido, pero yo te invito a que reflexiones con toda calma y tranquilidad en la soledad, ¿verdad? Entre tú y Dios, en esos momentos de comunión, y que reflexiones en todo esto. En cuanto David está expresando cómo se sentía en ese momento y cómo levantó su voz al Señor, dice: y Dios me escuchó, Él escuchó mi clamor. El otro punto dentro de esta primera sección es que Dios intervino. No solamente, David no dice solamente clamé al Señor y listo, sino que desde los versos 8 hasta el 16, dice: pero espérate, cuando Dios me escuchó, Dios intervino de una manera poderosa. Y entonces utiliza un lenguaje figurado en prácticamente toda la sección de los versos 8 al 16. No voy a leerlo, pero por ejemplo, en el verso 8 dice: la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron, dice, los cimientos de los cielos temblaron a causa de su enojo. Muestra a Dios airado, muestra a Dios indignado por aquello que su hijo David está viviendo. Y cuando su hijo David, su amado hijo, clama a él, entonces Dios interviene de una manera poderosa, sobrenatural, espectacular. Y así es como lo define en este lenguaje poético, en estos 8 versos. Disparó, dice, flechas, dispersó a sus enemigos, a la orden del Señor, dice el verso 16, a la ráfaga de su aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Obviamente esto no es literal, es sentido figurado, pero David está expresando que la intervención de Dios en su vida fue así, fue impactante. Todo esto visto en retrospectiva. No te
¿No te invita, no te anima esto a echar un vistazo hacia atrás y ver cómo Dios intervino en alguna situación, en alguna circunstancia de tu vida? Tienes que volver tus ojos atrás. Es casi obligado para todos los creyentes siempre estar mirando la mano de Dios en el pasado, porque eso de alguna manera define nuestra relación con Él en el presente, y eso nos ayuda a que cuando estamos pasando en el presente alguna situación de adversidad, recordar que Dios estuvo ahí presente atrás. Por lo tanto, lo está ahora, aunque yo no lo entienda, aunque no lo vea, aunque no lo comprenda, aunque tenga 1001 dudas y cuestionamientos. Bueno, en el futuro podré ver en retrospectiva mi presente y podré entonces hallar respuesta a muchas interrogantes, a muchas cosas que hoy tal vez no comprendo. El tercer punto dentro de la primera sección es que Dios me rescató. Recuerda, estamos en el punto 1, que es la experiencia pasada, y en esta retrospectiva, Dios escuchó mi clamor. Número 2, Dios intervino. Número 3, Dios me rescató. Y eso está en los versos 17 al 20. Y una palabra, que es una palabra clave en esta sección, que resalta en más de una ocasión, es el rescate. Y entonces dice el verso 17, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí se deleita. 3 veces se repite aquí la palabra rescatar. Y es que en esta intervención, ¿verdad?, portentosa y sobrenatural de Dios, el objetivo que persigue es rescatarnos. David menciona aquí, dice, me libró de enemigos que eran más fuertes que yo, de aquellos que me odian, de aquellos que me persiguen. Obviamente debemos entender que somos tan frágiles y estamos tan vulnerables, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma y en nuestro espíritu. Somos seres altamente vulnerables. Por eso la Escritura, o Dios más bien a través de la Escritura, siempre nos compara a nosotros como corderos, como ovejas, porque somos como esos animalitos en esta analogía, ¿verdad?, indefensos y totalmente dependientes, aunque en nuestra necedad a veces suponemos que no necesitamos tanto de Dios, que podemos ser independientes y que nosotros podemos resolver nuestra vida por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas y recursos, cuando en realidad somos sumamente dependientes de Dios. Y es algo que queda puesto, ¿verdad?, en relieve en esta sección, y creo que no es nada más en esta sección, en todo el libro de los Salmos. Una actitud continua de David era su alta dependencia de Dios, el reconocimiento de que él, sin Dios, no valía ni un cacahuate. Y entonces siempre vemos esta humildad en el corazón de David. David tuvo 1000 errores, 1001 errores. Pero ¿sabes qué? Tenía una característica muy particular, tenía un corazón humilde, muy humilde, y la humildad se define como este reconocimiento de que dependemos total y absolutamente de Dios y que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. En uno de sus salmos, ¿verdad?, él dice, somos nosotros ovejas de su prado, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si no mal recuerdo es el Salmo 100. Y bueno, esta sección dice, Dios me rescató. Dice, porque mis enemigos eran poderosos y eran más fuertes que yo. La cuarta y última punto de esta primera sección es, Dios me evaluó, y eso lo vemos en los versos 21 al 28. Y fíjate que ahí, solamente cuando se lee esa porción, ¿verdad?, a partir del contexto histórico y en el momento en el cual se escribe, tiene sentido. Si lo lees sin identificar que este salmo se escribe poco después de que David asciende al trono o poco después de que Saúl muere, si no lo hacemos así, entonces diríamos, ¿cómo es que David considera que es una persona justa y santa si ya vimos recién, ¿verdad?, en los capítulos 10, 11 y 12 de 2 Samuel, vimos cómo se apartó del Señor, cómo Dios, ¿verdad?, le disciplinó de una manera tan fuerte? Bueno, entendamos que esta sección, bueno, no esta sección, sino todo el Salmo 18, se escribe en los años mozos de David. ¿Qué es lo que escribe ahí? Y en esta sección sí me quiero detener un poquito, porque, repito,
Si no la vemos desde la perspectiva correcta, podemos entrar así como en confusión. Dice el verso 21 en adelante lo siguiente: el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. El autoexamen que David se hace en esta retrospectiva, no perdamos de vista esto, David está haciendo una retrospectiva en la que, número uno, entiende que es Dios, ¿verdad?, quien le rescata, clamó a Dios, Dios vino en su ayuda, pero también él considera que todas estas cosas que Dios hizo, las hizo porque vio en David a un hombre íntegro, a un hombre justo, a un hombre que jamás se había apartado de Dios. Estas cosas como las que vivió Job, ¿te acuerdas? Job suponía que Dios le había bendecido porque él era justo. Y sí era justo. Ya hemos revisado también el libro de Job y concluimos, ¿verdad? Pues definitivamente sí era justo. Él mismo dice, yo he vivido en integridad y no hay nadie que me pueda decir lo contrario. Sin embargo, ¿verdad?, al final del libro podemos comprender que sí, ciertamente Dios atribuyó justicia a Job, porque el capítulo 1 así dice, cuando tiene esta interlocución Satanás con Dios, Dios le dice, y no has considerado a mi siervo Job, dice que no hay otro como él en la tierra, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿verdad? O sea, esa era la realidad de Job. Sin embargo, la conclusión, ¿verdad?, al final del libro, tanto para Job como para cada uno de nosotros, es que Dios no bendice y no prospera a una persona porque ésta sea justa propiamente, aunque sí está ligada, ¿verdad?, la justicia de un hombre, la integridad de un hombre, con la bendición y el favor de Dios sobre él. Pero al permitir que Job transite por todas esas crisis por las que pasó, Dios lo que le dijo a Job es, yo puedo hacer las cosas de otra manera. Tú puedes ser la persona más justa y más íntegra sobre la tierra. Sin embargo, puedo permitir que vivas una crisis así. Ese pensamiento, ¿verdad?, que tenía Job, parece ser que es el mismo pensamiento que tiene David y que hemos tenido muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con Dios. Si nos está yendo bien, si todo va viento en popa, si tenemos salud, etcétera, etcétera, hay una asociación en nuestra mente a seguramente me estoy portando bien. Seguramente es porque ahora he buscado al Señor. Seguramente es por esto, por aquello, por aquello. Pero a veces no es así. A veces las cosas no funcionan así. En la soberanía de Dios, las cosas no están encajonadas a un pensamiento como ese. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta retrospección e introspección que David está haciendo de sí mismo hacia atrás, él dice, yo estoy con las manos limpias, y me llama la atención, o sea, cómo sí en una actitud humilde, porque no es una actitud de orgullo ni de soberbia, en una actitud humilde dice, definitivamente soy intachable delante de Dios, he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, nunca me he apartado del Señor, y en 2 ocasiones menciona, Dios ha recompensado o me ha recompensado por hacer lo correcto. David atribuyó que en recompensa por su integridad y su justicia, Dios lo habría librado de sus enemigos. ¿Qué cambios habría en el pensamiento y en el corazón de David ya en su vejez? Bueno, lo veremos la próxima lección en lo que se define como las últimas palabras de David, que David entendió que la fidelidad de Dios trasciende a la fidelidad del hombre. No está sujeta a la fidelidad del hombre. Cuando Dios establece un pacto con una persona, su pacto trasciende aún los actos de desobediencia de la persona con la cual se hizo el pacto. ¿Qué quiero decir con esto?
que la vida de David hasta este punto histórico, es decir, cuando está siendo librado de Saúl, había sido un joven intachable. Definitivamente había sido un joven intachable. Ya durante su reinado lo vimos con varios accidentes, ¿verdad?, morales, varias caídas. Vemos su naturaleza humana en toda su expresión. Pero el pacto de Dios con él no se movió ni un milímetro. Dios lo disciplinó, lo castigó, lo que todos ya vimos y ya revisamos, pero Dios se mantuvo fiel. Si este salmo se hubiese escrito en los últimos años de su vida, yo creo que David habría omitido esta sección. Sí, al considerar la fidelidad de Dios, sí, al considerar la gracia, la misericordia, etcétera, etcétera, pero no considerar que su fidelidad, que la fidelidad de Dios está ligada a nuestra fidelidad, o que depende más bien, o que está supeditada a nuestra fidelidad. Pero bueno, nos quedamos con esto. Su examen o su autoexamen fue genuino, y realmente David había vivido con una conducta así, intachable hasta ese momento. Eso es, aquí hasta el versículo 28, la primera sección, la experiencia pasada. Ahora, de los versos 29, hasta el verso 50, casi la segunda mitad completa del capítulo, tenemos la experiencia presente. Y aquí en la experiencia presente, te dejo esta frase. Mirar hacia atrás podría tener un efecto tan fuerte en tu presente que es capaz de avivar tu fe y provocar en ti expresiones renovadas de alabanza y de adoración. Ese es, creo que, de lo que nos vamos a llevar nosotros en esta lección. Lo que tenemos que aprender es que al echar un vistazo hacia atrás, afecta positivamente mi presente por las razones que te di hace un momento también. Y entonces yo quiero que observes cómo David se siente en ese momento en el que está cantando esta canción, en el que está entonando este himno que él compuso. Echó una mirada a la experiencia pasada y fíjate lo que provoca en su experiencia presente. De los versos 29 hasta el 46, es una extensión, ¿verdad?, bastante considerable, y te la voy a dejar para que tú la leas en casa, para que tú la revises, pero te vas a encontrar con un hombre con una fe súper avivada, tan avivada que hay una canción, para quienes somos de la vieja escuela, hay una canción de Marco Barrientos que se inspira precisamente en esta sección. Cuando tú lo leas, y si tú eres de la vieja escuela, vas a saber qué canción es. Y muchos de nosotros hace, 15 años más o menos, la cantábamos con mucho corazón, porque aviva tu fe. O sea, dices, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, bajo los pies del Señor cayeron, dice, no se levantarán más. Y luego el coro define una actitud de, o sea, estoy con todo, vengo con todo. Así es lo que vas a encontrar en esta sección. Una fe completamente renovada, avivada, y estás dispuesto ahora sí a que ponme al que quieras enfrente. Son esos momentos en la vida en los que los creyentes nos sentimos así, ¿no? O sea, ahorita aunque suba del infierno el mismísimo diablo, tengo fuerza y tengo el poder de Dios para enfrentarlo a él y a todas sus hordas, porque nos sentimos así. En nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, no estoy hablando de una autoconfianza, de una confianza en Dios, nos sentimos avivados hasta la médula. David se siente en ese momento de su vida, así es como se siente, pero deriva de esta retrospectiva, de este mirar hacia atrás y decir, wow, o sea, estuve a punto de morir aquella ocasión cuando Saúl me persiguió, o aquella ocasión, las primeras amenazas de Saúl contra David, ¿no? Cuando le lanzó, ¿verdad?, lanzó su lanza, ay, me disculpas, pero cuando le arrojó su lanza, como David, todos esos recuentos, ¿verdad?, estaban viniendo a su mente, y Dios me guardó, Dios me libró, y finalmente Dios quitó de delante de mí a todos mis enemigos.
Y entonces eso avivó su corazón. Y entonces dijo, bueno, si Dios lo hizo antes, pues lo va a hacer ahora. Y entonces vengo con toda la energía y toda la fuerza para afrontar lo que tenga que afrontar. Eso es lo que te vas a encontrar en esta sección. Por eso te decía que yo creo que como creyentes todos estamos obligados a echar un vistazo atrás. Cuando Dios le recordaba al pueblo, hey, echen un vistazo al pasado, recuerden cómo los saqué de Egipto con brazo poderosa, cómo abrí el mar, cómo de noche una columna de fuego, cómo de día una nube, cómo el maná. Recuérdenlo, díganselo a sus hijos. ¿Por qué? Porque todo eso aviva la fe y nos mantiene firmes en el presente. La segunda parte de esta segunda sección de la experiencia presente, viene la fe avivada, pero luego vienen los versos 47 al 50, una alabanza renovada. Como es una sección más cortita, ¿qué te parece si la leemos? ¿Qué dicen los versos 47 al 50? El Señor vive, alabanzas a mi roca, exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos, me salvas de violentos oponentes. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Y entonces en esta segunda parte de la segunda sección tenemos el corazón de David, pero mira, bombeando alabanza y bombeando adoración con mucha fuerza y con mucha energía, con mucha gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho, lo que hizo en el pasado y cómo le mantiene con una fe avivada y con un corazón abierto a la alabanza en el presente. Esta sección sienta un precedente en la vida de David y debe sentar un precedente en tu experiencia y en la mía. ¿Cuál es este? Que Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es fiel. Que no pasa nada en nuestras circunstancias, pasadas, presentes o futuras, en las que Dios no tenga el control, en las que Dios no tenga el cuidado de nosotros. Así que si estás hoy pasando por alguna circunstancia que no entiendes, que no comprendes, tienes 1000 preguntas, tienes cuestionamientos dentro de ti, o sientes que ya no puedes soportar más lo que estás experimentando, lo que estás viviendo, o que dices, Señor, pues ya búscate otro porque ya a mí ya me traes de bajada. Todas esas experiencias que de repente podemos vivir los creyentes, echa una mirada al pasado. Echa una mirada a aquello que Dios ha hecho. Que eso avive tu fe presente, que eso te mueva a la alabanza, a la adoración, que siente un precedente. Dios fue fiel, Dios es fiel, Dios seguirá siendo fiel. Y la tercera sección, que es una sección muy cortita, que solamente abarca un versículo, es la experiencia futura. Cuando hablamos de experiencia futura, obviamente, pues no es una experiencia porque no se ha vivido, pero aludimos que es una experiencia futura por la fe. En el verso 51 escribe lo siguiente, y así cierra David su salmo. Le das grandes victorias a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Cuando estaba considerando esta última sección, recordé lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 6. Muchos de nosotros conocemos esto, ¿verdad? El verso 5 dice el Señor, ¿verdad? Traigo o visito la maldad, dice, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero el verso 6 dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. David está confiado, plenamente confiado, que el favor que Dios había depositado en él trascendería también a sus generaciones. Y sabes que así fue. Ya llegaremos al libro de los Reyes en su momento y nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones algunos de los descendientes de este rey se fueron por las tortas. Es decir, se desviaron de su rectitud y de su lealtad a Dios
Pero Dios dice, por amor a mi siervo David, y entonces Dios actuó, con gracia, con misericordia, a una generación que no lo merecía, pero por ser descendientes de David y por amor, dice, a David mi siervo, Dios procedió entonces en gracia y en favor. La misericordia y la gracia, David la veía como algo que iba a trascender a sus generaciones. Esa es la experiencia futura. Y eso entonces también afecta a mi presente. Afecta a mi presente positivamente lo que veo hacia atrás en cuanto a la fidelidad de Dios. Afecta a mi presente, obviamente, la experiencia del día, pero también afecta a mi presente la experiencia futura, que es por la fe. De que Dios, aun cuando yo ya no esté en este mundo, Dios continuará su obra en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Así que oramos, ¿verdad? Para que la misma gracia que tú y yo hemos recibido hoy trascienda también a nuestros hijos. Si lo hizo ayer, mañana lo hará otra vez. Que Dios te bendiga y obviamente recuerda, te dejo solamente las directrices para que dediques un buen tiempo. Necesitas dedicarle un buen tiempo, un par de horas por lo menos, a estudiar y a revisar este capítulo 22. Hazlo, ¿verdad?, con estos elementos que te hemos brindado, y que Dios, ¿verdad?, llene tu vida, tu corazón, y que puedas disfrutar de este pasaje tanto como lo he disfrutado yo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección.